Bienvenidos y bienvenidas a Ultra 360, un podcast donde hablamos de todos los aspectos de los deportes de resistencia. Yo soy Ezequiel Foncubierta y hoy os traigo un nuevo episodio de Ultra 360 en el que hablaremos de la ciencia detrás de los ratios en los suplementos de carbohidratos. Si te has fijado en los geles o en las bebidas de carbohidratos, cada marca veréis que ofrece un ratio distinto, que si 2:1, que si 1:0,8, que si 1:1. ¿Pero qué significa todo esto? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Y por qué no hay un consenso fijo del ratio? ¿Por qué cada marca ofrece un ratio distinto? La importancia de los carbohidratos en el rendimiento deportivo es indiscutible. Si buscas artículos científicos te encuentras con miles y miles de ellos. Es sin duda pues una de las ramas de la nutrición enfocada al deporte donde se invierte más recursos. Porque seguro que no conocéis ningún atleta de élite serio que no tenga una pauta de carbohidratos pues bastante bien definida. Seguramente otros suplementos de nutrición pueden no tomarlos, pero los carbohidratos seguro que están ahí en cualquier pauta. Hoy os voy a hablar un poco de cómo funcionan los carbohidratos en nuestro organismo y sobre lo que dice la ciencia respecto a la ingesta de carbohidratos durante la competición, que es lo que nos interesa, que es donde digamos el ratio es más relevante, ¿vale? Entonces, vamos a meternos un poco en faena. Vamos a hablar de la importancia de los hidratos de carbono. Buscando artículos científicos, pues me he encontrado con muchos. Ahí, como ya os digo, es algo que se trabaja mucho, que se estudia mucho de cómo podemos ser más eficientes, pues con una ingesta adecuada de hidratos de carbono. Pero me he encontrado con un artículo científico muy completo que viene de la Escuela de Ciencias del Deporte, Ejercicio y Rehabilitación de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Este artículo se publica en el año 2022, es decir, hace solo 2 añitos, y se llama Nuevos horizontes en las investigaciones sobre carbohidratos y sus aplicaciones en atletas de resistencia. El artículo hace pues un repaso histórico al entendimiento de cómo funcionan los carbohidratos y cómo hemos llegado pues donde estamos hoy. Y cuál es la importancia de la ingesta de carbohidratos en los deportes de resistencia. Este artículo en concreto pues hace referencia a 192 artículos científicos que han sido publicados a lo largo de tantos años en distintas revistas científicas y sobre todo revistas orientadas a las ciencias del deporte. Así que bueno, voy a utilizar este artículo porque me parece que cubre todo, cubre parte de lo que es la ingesta de carbohidratos antes de la competición, durante la competición y después de la competición, y hace referencia a otro montón de artículos científicos, es decir, está muy bien respaldado. Entonces lo voy a utilizar como faro de guía para lo que vamos a hablar hoy. Ya os digo, el artículo cubre mucho más, nosotros nos vamos a centrar solo en la parte de durante la competición, que es, como ya digo, es cuando el ratio juega realmente un papel más fundamental. Antes de la competición no es tan importante y después de la competición tampoco. Antes de la competición pues podemos hacer una carga de hidratos con distintas fuentes y después de la competición también. Pero durante la competición tenemos que hilar más fino. Por eso el ratio es tan importante. Pero he dicho ratio. Llevamos ya un rato de podcast y a lo mejor algunos de vosotros no sabéis lo que es. El ratio no es nada más que la proporción entre dos tipos de azúcares. El ratio en este tipo de suplementación nutricional, ¿vale? Normalmente estos dos tipos de azúcares son glucosa y fructosa, siendo la glucosa la mayor, ¿vale? La que tiene mayor cantidad. Es decir, por ejemplo, en un ratio 2:1
tenemos 2 gramos de glucosa por cada gramo de fructosa. En un ratio 1,08 tenemos 1 gramo de glucosa por cada 0,8 gramos de fructosa. Y en un ratio 1,1 pues tenemos la misma cantidad de ambos, 1 gramo de cada. Y de todo esto pues hay distintas marcas que trabajan con estos ratios. Luego veremos el porqué de los distintos ratios, porque tiene su explicación. Pero ahora vamos a intentar comprender por qué es importante la ingesta de carbohidratos durante la competición y por qué lo de mezclar distintos tipos de carbohidratos. Pero antes, un poco de historia. Nos remontamos al año 5 de abril de 1896. Aquí se inauguran los primeros Juegos Olímpicos modernos en el estadio de Panathinaikos en Atenas. Hace pues 130 años aproximadamente. Por aquel entonces se creía que la principal fuente de energía en los atletas eran las proteínas. Entonces pues tenían pautas de aumentar la ingesta de proteínas antes de las competiciones, porque se creía que bueno, esa era la fuente al final de energía y que con eso pues iban a rendir mejor. Los estudios lógicamente en esa época eran no existían, ¿vale? Pero ya no fue hasta la década de los años 20 del siglo pasado que no se dieron los primeros estudios que demostraban la importancia de los carbohidratos en el rendimiento. Es decir, a partir de los años 20 empezaron a decir, oye, pues mira, yo creo que los carbohidratos al final son las fuentes de aporte energético que van a hacer que los atletas rindan mejor. Pero hasta los años 60, fíjate, hasta los años 60 no se aclaró el impacto en el glucógeno que se almacena en los músculos y ese glucógeno que se almacena en los músculos con el rendimiento deportivo. Y a partir de ahí pues ya se abrió la caja de Pandora, ¿vale? A partir de ahí pues ya empezaron pues mucho más laboratorios, universidades a investigar sobre la utilización de hidratos de carbono y el rendimiento deportivo. Y ya en los Juegos Olímpicos de Montreal, en el año 1976, hace escasamente pues 50 años, la mayoría de entrenadores recomendaban a sus atletas dietas ricas en hidratos de carbono antes de la competición. Pero claro, hace 50 años fue cuando empezamos a entender esa relación de carbohidratos, glucógeno almacenado en los músculos y rendimiento deportivo. O sea, que por aquel entonces, hace 50 años, no existía nada de ratio ni de las cantidades que había que tomar antes de las competiciones. Y bueno, durante estos 50 años pues se ha ido aclarando todo este complicado mundo de los hidratos de carbono y el rendimiento deportivo. Pero todavía nos queda mucho saber. Tal y como dice este artículo científico del que os estoy hablando, pues plantea de cómo hemos llegado hasta aquí, de que aunque parezca que hemos avanzado mucho, todavía hay un montón de incógnitas, hay un montón de preguntas que tenemos que responder. Por lo tanto, vais a ver en los próximos años una evolución en el diseño y el formato de estos productos de nutrición, de suplementos de nutrición, sobre todo en el tema de los hidratos de carbono. Entonces, hoy en día no solo se estudia cómo se metabolizan esos hidratos de carbono en nuestro organismo para ver cómo tiene un impacto en el rendimiento. Ya sabemos que los hidratos de carbono pues tienen otros beneficios. También en las recuperaciones, cómo podemos recuperar más rápido con una buena pauta de ingesta de hidratos de carbono y cómo prevenir la fatiga. Pero no solo eso, sino que también se investiga cuáles son las pautas para optimizar el consumo de hidratos de carbono en cada atleta. Porque cada persona pues es un mundo y cada uno tiene una genética, puede tener unos problemas gastrointestinales distintos y puede procesar y asimilar los hidratos de carbono de una forma distinta. Entonces hay muchos estudios sobre cuáles son las pautas recomendadas para los atletas. Entonces,
Hoy en día está claro de la importancia de los hidratos de carbono, antes, durante y después de las competiciones. Conocemos muy bien las distintas vías para obtener energía a través de los hidratos de carbono y también de la oxidación de la grasa. Pero bueno, lo de la grasa lo vamos a dejar también para otro episodio, porque también es muy interesante. Antes, durante la competición, apenas se consumía grasa, pero ya hay muchos atletas que también están metiendo algún tipo de grasa, ya sea proveniente de los frutos secos, del aguacate. Es decir, hay por ahí un campo todavía muy interesante por explorar, pero ahí no nos vamos a meter hoy. Lo vamos a dejar para otro episodio. Entonces, bueno, pues eso, hay estudios no solo para ver el impacto en el rendimiento, sino para ver cómo recuperar antes esos depósitos de glucógeno en los músculos y, digamos, asimilar las cargas de entrenamiento y estar, digamos, disponible o recuperado lo antes posible para afrontar otra buena carga de entrenamiento. Pero bueno, como ya digo, lo que nos interesa hoy es durante la competición. El tema de los carbohidratos durante la competición, porque es cuando los ratios tienen un papel más fundamental. Y ya digo, todo esto que os estoy contando, no me lo estoy inventando, viene en este artículo científico, y este artículo científico, todas estas cosas tienen una referencia a artículos científicos que lo están demostrando. Así que bueno, ahí podéis indagar. Como siempre, en mi blog voy a poner esta información y bueno, en la descripción de este vídeo o de este podcast tenéis un enlace a mi blog donde está esta información. Y ahí, pues bueno, si sabéis un poco de inglés, si no cogéis un traductor y podéis leeros estos artículos científicos que están muy, muy, muy interesantes si os interesa el tema. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la ingesta de hidratos durante la competición y la importancia de los ratios. Ya nos queda claro, bueno, el papel fundamental que tienen los carbohidratos en el rendimiento deportivo. Aquí no hay discusión ninguna, esto lleva años, está muy trillado. Lo que nos interesa saber es esto de los ratios, ¿qué es? A mí, ¿qué es lo que me viene bien? Yo como atleta, ya sea amateur o profesional, ¿qué es lo que me viene mejor? ¿Qué ratio me viene mejor? ¿Y cuántas cantidades de carbohidratos tengo que tomar la hora? Que es lo que siempre, es la duda que siempre tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuánto me tomo a cada hora? Entonces, hay infinidad de estudios que demuestran la relación entre el consumo de hidratos durante el ejercicio y el rendimiento deportivo. Hay muchísimos. Entonces, ya digo, no hay un deportista serio, élite, que no tenga hidratos de carbono en las cantidades adecuadas. No hay ninguno que se lance a lanzar a una carrera de resistencia sin una pauta de ingesta de hidratos. Entonces, durante el ejercicio los hidratos de carbono tienen dos efectos. El primero es que se siente en las papilas gustativas y eso activa zonas del cerebro que activan el sistema nervioso central. Siempre habéis escuchado que es bueno tomar azúcar cuando uno quiere estudiar y es precisamente por eso, porque activa todo el sistema nervioso central. El segundo efecto es el que ya conocemos, ¿no? Incrementa la glucosa en sangre y se utiliza como fuente de energía para la formación del ATP. El ATP, quizá hagamos un episodio también sobre el ATP, pero si habéis leído algo de información de cómo al final el cuerpo obtiene su fuente de energía, es con esta molécula que se llama el adenosín trifosfato, que es el ATP, que se produce, que es digamos la fuente de energía que utilizan en nuestras células, ¿vale? Para hacer la combustión. Combustión, por llamarlo de alguna forma, claro. Entonces, la recomendación general es ingerir 60 gramos de hidratos de rápida oxidación a la hora, como es la glucosa o otros polímeros de la glucosa como la maltodextrina o también una mezcla de glucosa-fructosa, y esto en sesiones de menos de 3 horas. Es decir, esa es la recomendación general, ¿vale? Como ya digo, esto depende lógicamente de cada tipo de persona, de las adaptaciones que tenga, de si tiene o no problemas gastrointestinales, de si tiene, no sé, de
de muchísimas cosas, de la propia genética de la persona. Entonces, también se están investigando. Yo he dicho aquí la glucosa y la fructosa, pero se están investigando otro tipo de hidratos como la galactosa. De momento sin éxito porque parece que no se oxidan tan rápidamente como la glucosa y la fructosa. De momento glucosa y fructosa parece que son la fórmula con más éxito, ¿vale? Porque se oxidan rápidamente. El cuerpo lo asimila muy muy bien. Entonces, ¿por qué 60 gramos de hidratos la hora? Pues es porque se ha medido cuál es el pico de oxidación y parece que está en 1 gramo por minuto, aproximadamente. ¿Vale? Por eso, 1 hora, 60 minutos, pues 60 gramos la hora. Incluso si la ingesta de hidratos es mayor, nuestro pico de oxidación va a ser 1 gramo por minuto. ¿Qué pasa? Que ese resto que queda ahí sin procesar, pues se queda en el intestino. Y eso tiene problemas, porque en el intestino hay bacterias que van a fermentar esos restos de hidratos y van a producir pues, flatulencia y problemas gastrointestinales varios. Por eso no es bueno pasarse de lo que nuestro organismo es capaz de asimilar. Entonces, esta capacidad de asimilación se debe a un transportador de glucosa que se llama SGLT1, que está en el intestino delgado. Esa cantidad de SGLT1 es limitada. Es decir, cuando proporcionamos más cantidad de hidratos de la que es capaz de transportar, pues ese resto se va a quedar por ahí esperando, ¿vale? Con el riesgo, como ya he dicho, de que fermente y tengamos problemas. Entonces, ya digo, esa capacidad de SGLT1, de esos transportadores, es limitada y depende de cada organismo, depende de cada persona. Hay algunos que tendrán más y otros que tendrán menos. Por eso es una cantidad de referencia. Y esto hay que tenerlo muy claro, es una cantidad de referencia. Como ya digo, atletas que tendrán por genética, a lo mejor por genética tienen más transportadores de estos en el intestino. Y otros tendrán menos. Y otros pues que han tenido algún problema serio digestivo y tengan menos por esa razón. Entonces siempre, estos valores siempre hay que tomarlos como referencia. Aparte de esta vía para asimilar la glucosa, existe otra para la fructosa, que utiliza un transportador distinto que se llama GLUT5. Es posible asimilar glucosa y fructosa al mismo tiempo, porque son dos transportadores distintos. Mientras que el de la glucosa se puede saturar y no asimilar más glucosa, sí que podemos utilizar el otro transportador con la fructosa y tener pues esa ingesta de carbohidratos mayor. Por eso se recomienda pues tomar estos dos tipos de carbohidratos juntos, ¿vale? Glucosa y fructosa. Cuando digo glucosa también puede ser la maltodextrina, que es un tipo de glucosa, ¿vale? Entonces, eso aclara el por qué la mezcla de estos dos carbohidratos. Porque tenemos dos vías distintas para procesarlo. Se pueden procesar en paralelo, ¿vale? Se pueden asimilar en paralelo. Y aquí, pues bueno, pues viene la importancia de los ratios. Igual que pasa con los transportadores de la glucosa, con el SGLT1, pues pasa con el GLUT5. Hay organismos que van a tener más y otros que van a tener menos. Y lo que pasa es que, bueno, estos ratios pues están diseñados para lo que es la población en general, digamos lo que sería la media, lo que le vendría bien más o menos a todo el mundo. Pero yo puedo tener más transportadores de glucosa y menos de fructosa y tú puedes tenerlo al contrario. Puedes tener más transportadores de fructosa que de glucosa. Por eso, bueno, hay que cogerlo esto pues como referencia, ya digo, estos valores como referencia. Pero claro, parece que siempre pues la cantidad de transportadores de glucosa pues siempre son mayores que los de fructosa, ¿vale? Por norma general. Entonces, lo que se ha demostrado hoy en día es que los mejores resultados se obtienen ingiriendo entre 60 y 90 gramos la hora en una mezcla de glucosa o maltodextrina
y fructosa, 60:90, por regla general. La recomendación ha sido siempre un ratio de 2:1 de glucosa-fructosa, pero hay estudios recientes que dicen que se obtienen mejores resultados cuando el ratio se acerca al 1:1, como por ejemplo el ratio 1:0,8, que se acerca ya al ratio 1:1. Y eso es lo que vemos que muchas marcas están ofreciendo hoy en día. Casi todos los geles nuevos que van saliendo, casi todos, tienen un ratio 1:0,8. Y además, este ratio está demostrado que parece que da menos problemas gastrointestinales. Parece, ¿vale? Todavía no hay estudios suficientes para corroborar que eso sea así, pero los estudios que hay por ahora parece que demuestran que el ratio 1:0,8 da menos problemas gastrointestinales. Entonces, antes he dicho que la ingesta ideal es de 60 a 90 gramos y que, bueno, el ratio es de 1:0,8, hoy en día es lo más recomendable. Pero seguro que habéis oído o leído atletas que tienen pautas superiores, que consumen más de 90 gramos la hora. Pero no está demostrado científicamente que consumir más de 90 gramos la hora tenga un beneficio sobre el rendimiento deportivo durante la competición. Aunque parece que si tomas más de 90 gramos la hora durante el ejercicio te va a ayudar a recuperar mejor. Pero, como ya te digo, esto está cogido así con pincitas, no hacerle mucho caso y la recomendación es no tomar más de 90 gramos la hora. Por encima de 90 gramos la hora es experimentar y a saber lo que puede pasar, ¿vale? Seguramente haya alguien que por genética lo pueda tolerar, pero lo normal es que no, ¿vale? Lo que la gran mayoría está diciendo es que más de 90 gramos la hora seguramente no tengan ningún beneficio. De hecho, es contraproducente. Como ya os dije antes, estos son valores de referencia, ¿vale? Hay quien por distintos motivos pues va a poder asimilar un carbohidrato mejor que otro y unas cantidades mejor que otras. La recomendación es empezar siempre por un ratio y una cantidad de hidratos la hora. Por ejemplo, voy a empezar con 1:0,8 y voy a empezar con 60 gramos la hora. Y ver cómo respondemos. Ver si, bueno, no tengo problemas gastrointestinales, lo asimilo bien y digo, vale, vamos a aumentarlo. ¿Pero cómo lo aumento? ¿Aumento utilizando el mismo ratio? ¿Aumento con el ratio 1:0,8? Es decir, aumento en proporción la glucosa y la fructosa. ¿O intento aumentar solo la fructosa? Me tengo que buscar un suplemento que tenga mayor cantidad de fructosa que el que estoy tomando. O a lo mejor quiero aumentar la cantidad de glucosa y tengo que buscarme un suplemento pues que tenga mayor cantidad de glucosa que el producto que estoy tomando. Y a partir de ahí ver qué es lo que nos va funcionando mejor. Como ya digo, nuestro organismo pues tiene unas tolerancias y tenemos que intentar descubrir cuáles son. Y ya digo, intentar no superar los 90 gramos de hidratos a la hora, porque no hay estudios sólidos que demuestren que tengan ningún tipo de beneficio. Entonces, bueno, espero haber aclarado qué es la importancia de estos ratios y por qué existen estos ratios y por qué no debemos tampoco dejarnos llevar mucho por las tendencias e intentar averiguar qué es lo que nos viene bien a nosotros. Y eso es cuestión de ensayo y error. No hay otra, ¿vale? No hay otra. Pero vamos a saltar a las conclusiones porque parece que el futuro puede cambiar un poco. Las marcas tienen que lanzar un producto, ¿vale? Tienen que lanzar un producto al mercado y unas pautas recomendadas a la población en general. De ahí que los ratios sean estáticos, que sean 2:1, que sean 1:0,8, que sean 1:1. Pero la realidad es que cada atleta lo va a poder asimilar de una forma distinta. No porque el organismo lo vaya a asimilar de forma distinta, sino porque, ya te digo, los transportadores que podemos tener son distintos, la genética es distinta y lo vamos a asimilar de una forma pues distinta, ¿vale? En cuestión de cantidades.
A mí me puede venir bien uno de esos ratios que hay ahora mismo en el mercado. Es decir, yo funciono bien con un ratio 1,08, pero tú, por ejemplo, igual necesitas un ratio 1,07. Ese sería tu óptimo. Y como eso no existe en el mercado, pues tienes que irte a lo más cercano. Tienes que irte al 1,07, ¿vale? Es lo que hay. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues que muchos atletas ya están utilizando dispositivos para monitorizar los niveles de glucosa en la sangre, como hacen los diabéticos. ¿Sabes? Los diabéticos llevan un dispositivo que te dice, oye, que tienes la glucosa baja, que necesitas un chute, ¿vale? O la tienes alta o lo que sea, ¿vale? Pues esos dispositivos ya se están popularizando. ¿Qué pasa? Que los que hay ahora mismo no tienen la calidad suficiente para ser, digamos, estar disponibles para la población en general. Pero esto es muy interesante, porque igual que tú puedes analizar tus pulsaciones, tu potencia, pues vas a poder asimilar, vas a poder analizar cuáles son tus niveles de glucosa en sangre y la rapidez con la que los carbohidratos pasan a la sangre una vez que los ingieres. Por ejemplo, a media te tomas un gel y ves que el pico de glucosa lo tienes 10 minutos después, o 8 minutos después, o 20 minutos después, lo que sea, ¿vale? Y en cuánta cantidad sube esa glucosa a la sangre. Y con esa información vamos a poder optimizar pues la ingesta de carbohidratos durante la competición. Imagínate, ¿vale? Imagínate que ya durante la fase preparatoria, además de tener métricas de cómo van mejorando nuestras pulsaciones, de cómo van mejorando nuestras potencias, vamos a tener también una monitorización de cómo va mejorando nuestra asimilación de carbohidratos, para que cuando lleguemos a la competición pues nos diga, oye, para estar ahora mismo en un pico de forma, de que tu ratio adecuado es de 0,65 y de 60 gramos la hora o de 75 gramos la hora, lo que sea. Y vamos a poder diseñar una pauta a la carta. Yo espero que en un futuro ya directamente vayamos a las marcas y les digamos, oye, quiero comprar geles con este ratio. Y las marcas nos lo fabrican y nos lo mandan a casa. Oye, quiero bebidas con estos ratios. Las marcas nos van a hacer la fórmula y nos lo van a enviar a casa. ¿Por qué? Porque vamos a tener más información sobre la capacidad de asimilación que tenemos de los carbohidratos y lo que nos va a venir bien para la competición según el pico de forma, según la asimilación que tengamos de carbohidratos en ese momento, en ese punto de la temporada. Y esto, la verdad que sería una pasada, ¿vale? Sería una pasada. Y bueno, en otro episodio vamos a hablar del papel de los hidratos de carbono antes de la competición. Que no solo nos va a ayudar a entrenar mejor e ir más preparados a las competiciones, sino pues eso, que cómo vamos a mejorar nuestro metabolismo pues para asimilar más cargas de hidratos de carbono. Y también el papel que desempeña después de la competición, que nos van a ayudar a competir mejor y a estar, digamos, listos para afrontar la siguiente carga de entrenamiento. Así que bueno, espero haber resuelto las dudas hoy, espero haber aclarado estos conceptos de ratio y por qué son tan importantes y por qué existen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame tu experiencia personal con los suplementos de hidrato, cuéntamelo aquí en los comentarios. En mi blog, ya te digo, te voy a dejar el enlace a estos artículos científicos por si quieres indagar un poco más para ver qué es lo que se está cociendo realmente en todo esto. Y nada, no te olvides de seguir el podcast en tu plataforma preferida, ya sea aquí en YouTube, si me estás viendo en vídeo, o en tus plataformas de podcast preferidas. Estamos en muchas, estamos en iVoox, en Apple Podcasts, en YouTube también como podcast, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify, en todos lados nos pueden encontrar. Y nada, muchas gracias por escucharme y como siempre nos vemos en la próxima con mucha más información científica. Hasta pronto.